El último canto me hace pensar y reflexionar con nuestro Dios de pactos. Y el Dios que hace pactos y lo hizo siempre con el pueblo de Israel, Él nunca quebró ni incumplió su palabra. Al contrario, siempre Dios estuvo cuidando a su pueblo de muchas maneras. Lo podemos ver cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y que estuvieron esos 40 años en el desierto. Dios los cuidó y los protegió. Pero el hombre, como siempre, busca la manera de desagradar a Dios. En una lectura que yo tuve y que me gusta ver, que está en Números capítulo 14, vemos que Dios le dice a Moisés que ya 10 veces lo habían tentado, porque el pueblo siempre ha sido que pide y nunca se satisface con lo que tiene. Inclusive el maná se le hacía alimento ligero, alimento que ya no les sentía que le llenara. También vemos cómo Dios les da codornices y el pueblo también se sigue quejando, pero cuando Dios dio las codornices hubo un problema muy fuerte, porque ellos tuvieron que comer hasta saciarse y hasta vomitarla, dice en la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos seguir tentando a Dios y seguirle retando en nuestra forma de vivir? Cuando escuché y vi este versículo, me llamó mucho la atención por dos razones. Jeremías estaba advirtiendo al pueblo de que Dios iba a hacer un castigo a él, y ese castigo es que iba a ir 70 años por medio de Nabucodonosor, tenía que ir cautivo. Y son 2 versículos antes de que pasara ese evento. 70 años iba a ir el pueblo de Judá cautivo a Babilonia. Pero antes de eso, Jeremías siempre tuvo problemas porque cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, a decir lo que Dios le decía, él tenía edad pequeña. Y el rey, que cuando él empezó a predicar la palabra, siempre lo protegió, siempre hubo gracia delante de él. Pero después vinieron otros reyes que ellos querían que él predicara o él dijera cosas que a él les conveniera, y él nunca hizo eso, él nunca se dejó seducir por eso. Y era el problema que siempre tuvo Jeremías. Y en la lectura que vamos a tener ahorita, que dice en el versículo 30, porque aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿qué es lo que dice siempre Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que pide Dios de los que se acercan a Él? Cuando Salomón edificó el templo a Dios e hizo su primera oración, Salomón oró por muchas razones. Y una de ellas fue que dijo, cuando venga algún extranjero y orare hacia ti, él te oirá. Y después de 400 años sucede que el mismo pueblo tenía que ir a Babilonia, cautivo. ¿Nosotros qué hacemos para agradar a Dios? Nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos obedecemos a Dios? ¿Lo obedecemos por lo que nosotros queremos hacer o lo obedecemos porque nos endulzan los oídos? A veces el evangelio que nos dan es de que nos dicen,
Cree en Dios y todos tus problemas se acabarán. Y yo no veo en la Biblia que Dios prometa esas cosas. Porque yo al ver a mi Señor Jesucristo, desde que nació, Él siempre tuvo y estuvo en peligro de muerte. Y Él nunca estuvo quieto. Y a lo mejor sí lo estuvo cuando estuvo con sus padres de la edad de 7 años, a lo mejor hasta los 30. Pero después de ahí, Dios tuvo que también enseñar lo que Él había aprendido del Padre. Y lo que hemos aprendido del Padre es ir y hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Esas 12 personas que anduvieron con el Señor Jesucristo, ellos dejaron todo. Ellos estuvieron las 24 horas con el Señor Jesucristo y ellos nunca tuvieron en dónde vivir, en dónde estar estables. Porque si vemos la vida del Señor Jesús, siempre fue de ir de un lado para otro, de ir visitando, de ir sanando. Y a veces pensamos que el leer el libro de Mateo, Marcos, Lucas o Juan es el tiempo que nosotros dilatamos leyendo. Pues en la palabra de Dios dice que fueron 3 años. 3 años para poder conocerse, para poder convivir. Cuando tú haces un discipulado, hermano, ¿qué tiempo dilatas para tenerlo? A veces pensamos que el discipulado es de 1, 2, 3, 4 meses. Y una ocasión platicando con mi esposa, yo tengo un discípulo que tengo 10 años compartiéndole y él no quiere saber nada del Señor. Hay momentos en que cuando siente crisis se acerca a pedir consejo. Cuando ese problema se va, ya no quiere saber nada de su servidor. Yo lo he invitado para que vaya a mi casa o yo vaya a su casa. Y es de que el problema para él es de que cuando su familia se burlan de él, de que le dicen el santito, el santurrón, eso es lo que le desanima y ya no quiere leer más la palabra del Señor. Nosotros tenemos un mandamiento: ir y hacer discípulos. Y cuando vemos en la palabra de Dios que dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y pensemos tantito, hermanos, ¿qué tanto estamos cumpliendo el mandato de Dios de hacer discípulos? A mí me da miedo subir a este lugar porque no sé si yo vaya a edificar o vaya a endulzar oídos. No sé si vaya yo a encontrar enemigos por lo que yo diga, pero yo prefiero tener enemigos por decir lo que la palabra de Dios dice que endulzar oídos. Porque Dios, los pactos que hace, los hace para bien de cada uno de nosotros. Pensemos, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel, que es Judá, fue a Babilonia? Murieron muchos familiares de ellos. Al rey lo dejaron ciego. Se llevaron lo mejor que tenía Judá y se fueron por 70 años. Si ellos no hubiesen escuchado la palabra de Dios, ¿qué hubiese pasado en la vida de Daniel? Daniel fue un buen ejemplo, porque en el mismo libro de Jeremías 29, 4, es el consejo que dio Dios al pueblo de Judá. Y dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantar huertos y comed del fruto de ellos. Casaos
y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijos, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendrán paz vosotros. Y podemos ver el ejemplo en Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie se lo pudo interpretar y que iba a destruir precisamente a Daniel y a sus 3 amigos, Daniel pidió ayuda y oraron todos ellos para poder salvarse. Y esos son los pactos que nosotros cantamos continuamente, lo que Dios hace, y esos son lo que Dios nos deja como ejemplo. Dios es santo, Dios es justo, y no va a tener por inocente al que quebranta sus mandamientos. Dios tiene sus reglas. Y a veces nosotros pensamos que podemos burlar a Dios por un poco de obediencia. Imagínense, ¿qué tiempo pasó desde que el rey Salomón oró para que no pasara nada y estuviera quieto Israel? Y después de 400 años, el pueblo se va cautivo a Babilonia. ¿Todo por qué? Porque el pueblo de Dios no hizo lo que tenía que hacer. Vemos también en Éxodo 20 que no tendrá que hacer obra alguno de los que estén en las puertas precisamente de los hebreos, ni tú, ni tu hija, ni tu extranjero que viva en tus puertas. Dios se preocupaba y se preocupa por los que no le conocen. El Señor Jesucristo dio su vida por todas esas personas que están perdidas. Hace un mes aproximadamente, o 2, antes de que empezara mayo, se hizo una invitación a las iglesias para ir a Oaxaca. Yo no quería ir, hermanos, en verdad. A mí me preocupaba mi trabajo. Y a mí no me gusta hacer las cosas a medias. Cuando di mi informe, ¿se acuerdan quién es el hermano Génesis? ¿Y qué actividad hace? ¿Quién es el hermano Daniel Martínez? ¿Y qué actividad hace? ¿Y quién es el hermano Juan Antonio? ¿Y qué actividades hace? Yo he estado en contacto con ellos y yo veo que Génesis cada mes está animando a los jóvenes a que se acerquen a Dios y no se contaminen de esta situación que está pasando en la vida. Apenas ayer terminaron su campeonato de lo que fue Génesis y tuvieron tiempo de calidad. Nosotros la iglesia está invitada para que vaya en septiembre. ¿Qué representante va a ir de la iglesia a ese lugar para aprender, para conocer? A mí no me gusta ir y nada más que se quede en el olvido. A mí me gusta ir, aprender, conocer, para hacer actividades. Yo sé que la iglesia es una iglesia que sabe responder. Recordemos lo que pasó con Nadia, pero ¿sabemos cuál fue el resultado de ese evento? ¿Sabemos cuántas personas aceptaron al Señor y quién las está cuidando?
Hay hermanas que están orando por ellas por lo menos un año para ver si Dios les mueve el corazón y puedan llegar a este lugar, a adorarle. Apenas pasó también lo de niños. Se oró por ellos durante 2 meses y fue un éxito, a pesar de que había clases. Y cuando a mí me dijeron y me dijo el hermano Paco, 40 niños están llegando, gloria a Dios. Y no nada más trabaja un pequeño grupo, trabaja toda la iglesia. Pero también, ¿qué de tu discípulo que tienes? Son compromisos para la iglesia, compromisos que tenemos que cuidar a esos niños, a esos hermanos, a esas personas que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Dice en la segunda parte, y como martillo que quebranta la piedra. A veces se escuchará muy repetitivo cuando se dice perdona, obedece. Porque en la palabra de Dios dice que si no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. En la palabra de Dios, y lo podemos ver y lo podemos constatar, Adán y Eva desobedecieron y no hubo perdón para ellos, aunque se hayan arrepentido. Y nosotros seguimos tentando a Dios, haciendo nuestra voluntad y no la de Él. A mí me dio mucha tristeza en mí, porque a mí me falta mucho por hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser más constante en todas las actividades, hacer más visitas. Volteemos a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. No somos todos los que estamos. Unos hermanos salieron de vacaciones, pero ¿sabrás que algún hermano está atribulado? ¿Sabrás que algún hermano está en problemas? Yo cuando no veo a algún hermano me pongo a orar por ellos. ¿Para qué? Para que sea Dios el que le dé esa paz. Pero no basta con eso. Dicen que lo mejor que podemos hacer es presentarnos, y a veces Elvira y yo diferenciamos, porque ella como una buena mujer quiere llevar algo. Yo como un buen hombre quiero acercarme en mi presencia. Y cuando los dos nos conjuntamos, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para hacer una sola carne, llegamos en persona y llegamos con algo. Y por eso dice en la palabra de Dios que es mejor 2 que 1. Y a veces cuando había un equipo de trabajo, cuando estaba el hermano Carlos, siempre nos jalábamos 2 o 3 personas para ir a visitar. ¿Cuál va a ser el reto para nosotros después de haber escuchado estas palabras? El fuego es que nos tiene que hacer activos, nos tiene que hacer dinámicos, nos tiene que hacer diferentes. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga su santo nombre. En verdad, hermanos, ¿vivimos como santos o vivimos a nuestra conveniencia? En verdad, hermanos, a mí me da miedo a decir esas palabras, pero es lo que yo veo en la palabra de Dios. Yo no quiero endulzar oídos, yo no quiero decir cosas que después a mí me pase a mí. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos
y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo los enviaré, y yo no los envié ni les mandé a ningún provecho hice a ese pueblo, dice Jehová. Estamos en el 23:33. Y cuando te preguntare esto, pueblo o profeta o sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía que os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta y el sacerdote o al pueblo que dijere, profeta de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. ¿Cuál es el reto que debemos de tener, hermanos? ¿Cuál es el camino que tenemos que hacer? Hay 40 niños que han aceptado o estuvieron una semana conociendo a Dios. También se oró por los papás de esos niños. Hermanos, vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener muchas actividades. Hay desayunos. ¿Cuántos nos hemos apuntado para estar en los desayunos? ¿Qué más sigue, hermanos? Hagamos equipos, hermanos. Primeramente, equipos para estar en varones. Nosotros podemos cantar bonito y podemos decir muchas cosas, pero la verdad se ve cuando estamos en unión y en comunión. ¿Cuántos varones nos reunimos los martes? ¿Somos todos? ¿Cuántos varones o cuántas familias se reúnen los jueves en oración? ¿Cuántas mujeres se reúnen los miércoles en conocimiento? Nosotros hemos empezado 2 discipulados en estas semanas y vemos que si yo decía que estaba mal en mi vida y escuchar lo que Dios está rescatando, dice uno, Señor, nos necesitamos. Nos necesitamos porque todos andamos perdidos todavía y cada vez estamos más lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, podemos cantar bonito, podemos decir muchas cosas. Pero recordemos que lo que hacemos en este lugar también es comprometernos con Dios. Comprometernos a lo que cantamos, a lo que decimos. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, porque yo llevaré tu palabra a las naciones. Hemos cantado ese canto, o si no lo han cantado, yo por lo menos sí lo he hecho. Y en verdad lo estamos cumpliendo, en verdad lo estamos haciendo. Nosotros le seguimos robando a Dios. Y leyendo un libro que estoy ahorita leyendo, muchas veces ya no quieren saber de los cristianos, porque de ver cómo nos comportamos, de ver que nosotros llegamos y enjuiciamos y queremos quitar, y no estoy diciendo que sea la iglesia el sembrador. Si nos damos cuenta, las personas que quieren hacer eso son los testigos de Jehová, son los mormones, pero nosotros estamos dentro de todo eso. Pero también debes de cuidar también cómo eres para que te escuchen y te sigan. ¿Por qué seguimos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Por lo que Él es o por lo que Él da? Dios es Dios y Dios lo único que promete es vida eterna. Y muchas veces nos quejamos de dolores. Yo he aprendido por mi cáncer
de pedirle a Dios que me dé fortaleza y que me ayude a no pelear con Él, si en verdad llegara a otra situación más elevada. Seamos más unidos, hermanos, y yo siento que la iglesia, el sembrador, va a tener más actividades, pero tenemos que estar animosos, tenemos que estar en unión, así como fue un éxito lo de Nadia, así como fue un éxito lo de escuela de vacaciones, lo demás que siga también sea un éxito. Pero dentro de eso también hay responsabilidades para esos niños y para esas personas que aceptaron al Señor. Y en verdad, hermanos, oremos por esas personas que hoy en esta mañana nada más veo a una sola persona que ese día aceptó al Señor. Faltaron tres personas que han estado llegando y hoy no llegaron. No sé si Héctor no haya llegado porque en esta semana tuvo que irse a Turquía a un viaje relámpago y él estaba saliendo de Turquía para México el jueves o viernes en la noche. Falta Mónica y falta Tomás, en los cuales también ellos están tomando el discipulado. Oren por ellos, hermanos, porque ellos tienen muchas luchas, ellos tienen muchas batallas. Es difícil dejar la vida vieja, porque estamos esclavizados y estamos atrapados a los malos hábitos. Y seamos una iglesia animosa, que cuando llegue quien llegue, y inclusive entre nosotros, seamos alegres, seamos unánimes, seamos lo que somos. Alegres porque Dios nos ha salvado, contentos porque Dios nos da lo que siempre nos ha dado, porque nunca nos ha dejado Dios sin comer, nunca nos ha dejado Dios sin vestir, nunca nos ha dejado Dios sin siquiera tener en dónde dormir. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos, y pensemos, si la palabra para mí no es fuego, y si no está quebrantando mi corazón como un martillo, es que algo anda mal en mi vida. Oremos. Padre, ¿cuánta falta nos hace o me hace falta, Señor, de obedecerte, de en verdad creerte y cumplir tu voluntad? Quiero buscarte todos los días, Señor, para que siga creciendo, siga dependiendo de ti y sobre todo cumplir tu voluntad aquí en la tierra. No sé si me falten fuerzas para 10, 12, 15 años, Señor, o nada más tenga fuerzas para 1, 2 o 3 años, Padre Santo. Pero el tiempo que yo siga en esta tierra, ayúdame a cumplir primeramente con Elvira y los hijos que me has dado. Y también seguir cumpliendo aquí en tu iglesia el sembrador con mis hermanos, de animarlos, de cuidarlos, de que nos protejamos, de que nos cuidemos, de que nos animemos a crecer, a buscar más personas que se han perdido, Padre Santo, a rescatarlas. Te necesitamos, Señor. Esta mañana queremos orar por nuestro presidente para que haya paz en México, y también queremos orar por nuestros gobernantes de aquí de Puebla para que todos tengamos paz y podamos vivir más tranquilos, Padre bendito. Sabemos que no es fácil, pero bendice mucho Puebla, bendice mucho Momoxpan y bendice a cada familia aquí presente y aún con nuestros hermanos que no llegaron este día.
En Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego. Amén.